Nos la va a hacer Sara Bachiller, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y nos va a hablar sobre Analysis of Extracellular Vesicles in People Living with HIV and their role in the immune activation, association with HIV reservoir in the brain and neurocognitive impairment. Gracias. Buenos días y, en primer lugar, agradecer al comité por elegir nuestro trabajo como comunicación oral. Desde la introducción de las nuevas terapias antirretrovirales, las causas de función en personas que viven con el VIH han cambiado drásticamente. Estudios previos, así como el realizado en nuestra cohorte en el Virgen del Rocío, muestran cómo actualmente las personas que viven con VIH fallecen principalmente a causa de eventos no-SIDA, de los cuales los más relevantes, por supuesto, son enfermedades endocrinas y metabólicas, enfermedades hepáticas, cardiovasculares, pero también en nuestro análisis encontramos un discreto 12,2% de personas que también tenían enfermedades neurocognitivas. Este porcentaje podría ser incluso mayor, ya que cuando estas alteraciones comienzan suelen pasar bastante desapercibidas. Una de las principales causas postuladas para la aparición de los eventos no-SIDA es precisamente el establecimiento de reservorio a nivel anatómico y a nivel celular, donde destacamos, por supuesto, en este trabajo el cerebro y el sistema nervioso central, así como los principales tipos infectados, microglía y astrocitos. Además, las personas que viven con VIH presentan unos niveles de inflamación periférica mayores, con lo que podrían participar en la rotura de la barrera hematoencefálica, permitiendo el libre paso tanto de factores inflamatorios como células del sistema inmunitario como el propio virus, que desembocarían en una activación aberrante de la microglía y la astroglía, y desembocaría finalmente en enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo u otro tipo de patologías. En condiciones fisiológicas, las células del cerebro se encuentran en continua comunicación a través de ciertas vesículas extracelulares, las cuales contienen principalmente neurotransmisores, microRNAs, proteínas, pero que en ciertas condiciones patológicas el mensaje de esas vesículas puede variar, conteniendo información acerca de citoquinas proinflamatorias o incluso el propio virus, el cual podría infectar a otro tipo de células. Una de las características principales de las vesículas extracelulares es precisamente su capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica, permitiendo la libre comunicación entre los dos compartimentos, sistema nervioso central y periferia. Por tanto, la hipótesis de este trabajo es que las personas que viven con VIH presentan una inflamación crónica de bajo grado y una mayor inflamación que podría afectar al sistema nervioso central. Entre los múltiples factores que podrían causar esta inflamación incluimos la replicación residual del virus en tejido, la desregulación del sistema inmunitario, así como un mayor contenido relacionado con la inflamación y con el cargo viral, con el contenido del virus en las vesículas extracelulares. Los objetivos de nuestro trabajo serían analizar parámetros del sistema inmunitario innato y adaptativo asociados al deterioro cognitivo en personas que viven con VIH bajo tratamiento antirretroviral, investigar el contenido de estas vesículas extracelulares y, por último, el análisis del reservorio en cerebro. Pues bien, en este estudio incluimos personas que viven con VIH mayores de 50 años que llevan más de 2 años en tratamiento antirretroviral, es decir, con carga viral indetectable, los cuales realizan el test de alteración de la memoria. Este test ha sido previamente publicado para discriminar entre el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. Y en función de la puntuación que sacan, los estratificamos en deterioro sí o deterioro no. Pues bien, de los 88 participantes que incluimos en este estudio, 20 de ellos presentaban esos problemas de memoria. Por supuesto, estaban emparejados por edad y sexo, con una mediana de edad de 57 años, altos niveles de CD4 y de CD8, y entre las principales diferencias que encontramos entre ambos grupos destacan, lógicamente, la puntuación obtenida en el test, así como en cada uno de los dominios de memoria que se evalúan. En los que tenían problemas de memoria tenían niveles un poco menores de CD4, así como del CD4 nadir.
Además, existía una asociación entre los niveles de CD4 Nadir y la puntuación del test, lo cual ha sido previamente publicado utilizando otro tipo de test de memoria y de alguna manera valida también la realización de este test que hasta ahora no se ha realizado en población VIH. Posteriormente realizamos el inmunofenotipado de células de la sangre, donde, atendiendo en primer lugar a monocitos, vemos que existe una menor expresión de marcadores de homing, así como una mayor activación asociada a la puntuación del test, además de una menor producción de citoquinas en respuesta al LPS. En cuanto a células T, vemos que las TCD8 presentaban menos expresión de marcadores de activación, así como una relación inversa con la función tímica. Y en cuanto a las dendríticas, vemos que los que tenían problemas de memoria presentaban menos niveles de células dendríticas y de marcadores de activación en las PDCs. Todo esto nos sugiere migración a foco inflamatorio de estos tipos celulares, como ha sido previamente publicado en la enfermedad de Alzheimer y en otro tipo de infecciones virales que cursan con deterioro cognitivo. Posteriormente, aislamos las vesículas totales, así como las derivadas de neuronas, y realizamos diferentes experimentos. En primer lugar, vemos que no hay diferencia con respecto al tamaño de estas vesículas, pero sí hay una asociación entre la puntuación del test y el tamaño de dichas vesículas. Además, analizamos la composición de su superficie en función del complejo de tetraspaninas. Aquí mostramos los niveles de CD81, que es una de estas tetraspaninas, donde vemos que los que tenían problemas de memoria presentaban más concentración de esta proteína en su superficie, sumado a un mayor contenido proinflamatorio en relación a interleuquina 18 e interleuquina 1 beta. Dado que tanto el virus como las vesículas comparten no solamente el tamaño, el cual es de alguna manera parecido, sino que también la ruta de biosíntesis es también muy parecida, nos preguntamos si en realidad de estas vesículas que estábamos aislando podrían ser virus per se. Os recuerdo que los pacientes aquí incluidos presentaban carga viral indetectable, pero realizando una PCR digital mucho más sensible, observamos que en esas vesículas totales, en 3 de los 22 sujetos analizados, también encontramos virus. Curiosamente, estos 3 eran los que tenían los niveles proinflamatorios más altos, así como deterioro cognitivo. Por último, caracterizamos las vesículas derivadas de neuronas, aislándolas en base a su receptor de superficie, L1CAM, el cual es específico de neuronas, y cuantificamos los niveles de neurofilamentos, que es un marcador de neurodegeneración, y de galactina 3, que es un marcador de neuroinflamación. En el caso de neurofilamentos, habíamos visto que no teníamos diferencias en sus niveles en plasma, sin embargo, sí existe en los que tienen problemas de memoria una mayor cantidad de este marcador en las vesículas neuronales, no encontrando diferencias con respecto a galactina 3. Dado que habíamos visto tanto alteraciones cognitivas como marcadores de neurodegeneración, quisimos estudiar esto en tejido y, partiendo de una cohorte histórica de cerebros del Virgen del Rocío, donde se incluyen 4 sujetos no infectados como controles, 2 personas que cuando fallecen estaban en tratamiento antirretroviral, es decir, tenían carga viral indetectable, y 4 que no estaban en tratamiento y que fallecen a causa de SIDA. De esta cohorte, como os digo, analizamos diferentes áreas cerebrales, ¿vale? Aquí se muestra en una inmunofluorescencia marcado en rosa los astrocitos mediante el marcador GFAP, neuronas de neurodegeneración en amarillo, MAP2, el virus en verde, bueno, y en azul DAPI los núcleos celulares. Analizamos en primer lugar hipocampo y corteza prefrontal. Ambas áreas son las clásicas, las áreas por excelencia relacionadas con el aprendizaje y la formación de memorias, el almacenaje de esas memorias.
Como se puede ver, los NAIF en comparación de los tratados presentan mayores niveles de astrogliosis y de neurodegeneración y, por supuesto, en comparación con los no infectados. Sin embargo, y de forma muy curiosa, vemos cómo los niveles de P24 en los NAIF eran mucho mayores que en los tratados, pero no en el hipocampo, pero no se ven diferencias en este marcador en la corteza prefrontal, pese a que en los tratados sí vemos ese virus. Además, analizamos también los ganglios basales, que es el área del cerebro que se encarga de los movimientos voluntarios inconscientes, y vimos cómo en los NAIF había una menor astrogliosis, pero una mayor neurodegeneración, y no obtuvimos diferencias en cuanto a los niveles de P24. Por tanto, podemos concluir que en personas que viven con VIH los parámetros inmunológicos se asocian con los problemas de memoria, que el tamaño, la composición de la superficie y el contenido relacionado con inflamación estaba asociado con el deterioro cognitivo, que los niveles de neurofilamentos específicamente en vesículas derivadas de neuronas y no en plasma estaban aumentados en participantes con problemas de memoria, y que la expresión tanto del virus como de neurodegeneración como de astrogliosis seguía una distribución dependiente del área del cerebro en personas tratadas frente a los no tratados. Por último, agradecer, por supuesto, a los participantes, sin los cuales nada tendría sentido, al Laboratorio de Inmunovirología del Instituto de Biomedicina de Sevilla, liderado por el doctor Ruiz Mateos, al resto de participantes y entidades financiadoras. Muchas gracias. Una pregunta. Felicidades por el excelente trabajo. Los trastornos neurocognitivos actualmente en la gente con VIH son multifactoriales, pero una parte de ellos, como tú bien has dicho, tienen que ver con el propio virus o con mecanismos de inflamación e inmunoactivación como el que has mostrado. Entonces, la penetración de los fármacos antirretrovirales puede influir en esta inflamación, esta inmunoactivación a través de la disminución, digamos, de la carga viral en el sistema nervioso. No has comentado nada de qué tratamientos antirretrovirales habéis dado y si hay varios, si habéis podido agrupar o mirarlo para ver si podía haber algún comportamiento diferente según el tratamiento antirretroviral. Sí, ese tipo de análisis lo hemos hecho y no hemos visto diferencias. Los tratamientos que tienen los pacientes son los que se dan actualmente en clínica y no teníamos diferencias en función del tratamiento. Es un parámetro que analizamos. Javier. Buenos días, fantástica presentación. Gracias. Yo quería preguntarte un par de cosas. Una es que quizás se me ha pasado, pero ¿qué método habéis usado para el aislamiento de las vesículas extracelulares? Porque los métodos son críticos en este tema, hay mucho debate y eso puede ser decisivo también para los resultados. Totalmente de acuerdo, gracias por la pregunta. Claro que sí, que hay muchísima controversia en ese aspecto, ¿no? Nosotros hemos utilizado un método mediante kit, ultracentrifugación y kit, pero sí es cierto, el más comercial, el ExoQuick, pero sí es cierto que una vez aislamos las vesículas totales, realizamos su análisis mediante unos arrays también comerciales que es específico de neuronales. Entonces, estamos seguros de que lo que estamos viendo son las neuronales. Se podría, por supuesto, se podría utilizar citometría u otro tipo de métodos de aislamiento, pero en este caso lo que hemos utilizado es el más comercial. Gracias. Y la segunda pregunta que tengo es relacionada con el estudio de tejidos, en la parte final de tu presentación. Claro, no nos has explicado cuánto era el CD4 nadir de las dos personas que estaban con tratamiento antirretroviral. Creo que ahí siempre tenemos que empezar a plantearnos el dar este dato, porque igual que tú has encontrado una asociación inicial entre el neurocognitive impairment y el nadir de CD4s, el nadir de CD4s determina, digamos, diferentes outcomes en el estadio de lo que ves luego en tejidos. Entonces es importante tener claro si eran pacientes que se iniciaron tratamiento de forma muy tardía, con un nadir de CD4 muy bajo o no. No lo he enseñado porque en 10 minutos es complicado, pero sí, lo tenemos analizado y en este caso los dos que fallecieron en tratamiento antirretroviral, los niveles de CD4, del CD4 nadir no eran de los más bajos, eran
no me recuerdo exactamente, pero creo que eran como unos 120 y otro era como 250. O sea que dentro de lo que caben no eran de los más bajos. Sí, bueno, aquí el punto es que probablemente en personas que no llegan a esos nadirs de CD4, en los tratamientos más recientes, ese tipo de patogénesis en tejido no se debe observar de la misma manera. Puede ser que no sea tan grande, ¿no?, esa astrogliosis que mostraba, ¿no? Puede ser. Gracias. Muy interesante el trabajo, enhorabuena. Me ha parecido muy interesante cómo habéis identificado esa deplección de células mieloides en aquellos pacientes que desarrollan la neuropatología, y me preguntaba si en el tejido habéis notado si podéis detectar células mieloides que se extravasan o si los astrocitos están más enriquecidos y que de alguna manera esto apoya que están yendo ahí, contribuyendo a la inflamación en ese tejido. Lo cierto es que, claro, el trabajo en tejido es bastante tedioso. Los anticuerpos pues tienen sus limitaciones y las histoquímicas también. Pero sí, estamos en ello. Así que espero dentro de un año poder dar ese tipo de resultados. Vale, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias a ti. Gracias, Sara. Pasamos a la siguiente presentación, la última.